preguntas entre los que pusieron y también, bueno, si hay alguna pregunta la pueden escribir a... leo, mientras tanto, una pregunta del amigo Julián para Alberto. Dice, algo dijiste sobre el tema, pero ¿tenés alguna hipótesis acerca de qué miedo es un sentimiento omnipresente en el Gentis and Glorious de Vera? Iba a hablar y no tenía el micro. Si me podés repetir la pregunta porque se entrecortó. Dice que algo dijiste del tema, pero si tenés alguna hipótesis acerca del miedo, de que el miedo es un sentimiento omnipresente en el texto de Gentis and Glorious. Sí, no es que sea omnipresente, sino que está presente desde dos perspectivas. Uno como recurso literario, que es el que a mí no me interesa, pero es importante para analizarlo, y el otro es el que refleja ese miedo de las cartas. Las cartas que se hallan dentro de la dentro de la historia eclesiástica, ahí sí se hablan de un miedo expreso tanto de la persona de quien escribe como de el propio Beda al remarcar ese miedo ante las situaciones. Digo, las cartas de Gregorio Magno, la carta de Agustín de Canterbury, digo, las cartas de algunos reyes e incluso el miedo propio de una acción en las decisiones. Un ejemplo de esto, en el 664 se lleva adelante un sínodo, que es el sínodo de Whitby, y que es una lucha entre la tradición de Roma y la tradición celta, de dos cristianismos diferentes. Y el de la tradición celta, ante la asamblea, habla con temor y dice, bueno, no iré en contra de aquel de quien guarda las llaves del cielo, es decir, en contra del propio Pedro, a esto de tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, te daré la llave y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Bueno, ese es un temor expreso de un monarca ante una decisión. Entonces Beda lo remarca y no es algo que lo remarca Beda, sino que además una geografía que es la Vita Wilfriti también remarca la misma expresión. No iré en contra de aquel que guarde la llave del cielo, por temor. Eso es un ejemplo claro. Pero es muy difícil hallar este tipo de situaciones o de emociones, habida cuenta de que el miedo no es tangible. Entonces es muy difícil, digamos, resulta complejo hallarlo en un texto y plasmarlo con palabras, porque en realidad ese miedo solamente se siente, o las emociones se sienten en realidad. Entonces, bueno, esa es la complejidad del análisis. Bien, gracias. No, Yo no sé si hay una pregunta, yo tenía una para Liliana, pero no sé si... ¿Sí? ¿Cómo andas, Liliana? Me pareció muy buena la exposición. Te quería Gracias. preguntar, más que nada, cuando hablaste de la gentileza y de la nobleza, ¿no? Si hay en Guido, porque yo, bueno, creo que el año pasado te había comentado, yo estudio también el texto este del capellán, Andrés de Capellán, y ahí está muy presente la idea de que las buenas costumbres, digamos, hacen la nobleza, ¿no? Esa idea, por lo menos en los primeros tratados, está muy presente. Sin embargo, la gentileza como valor no está desarrollada, ¿no? Es más bien la cortesía, digamos, las buenas acciones, eso es lo que está. Entonces, te quería preguntar, en Guido, ¿cómo aparece la relación entre gentileza y la adquisición de la nobleza, que si mal no te entendí, no tendría que ver con el linaje, ¿no? Con la cuna. Claro, sí, no, entendiste perfecto. Claro, en Andrés Chapelain está, digamos, todavía el paradigma cortés basado en el feudalismo, ¿no? Algo que quizá no marque acá, porque bueno, no había tanto tiempo, pero lo podemos charlar ahora, es que justamente el Dolce Stil surge en las ciudades italianas
en la aristocracia burguesa, digamos, en la alta burguesía. Entonces es una forma también de legitimarse, modificar esa idea del linaje de sangre, la nobleza de sangre, por una nobleza de la virtud. O sea, Winitelli no es que deja de lado el tema de la cuna, pero para ser noble, lo importante es ser virtuoso. Incluso en otra parte de la composición dice que el corazón noble es como el sol, que puede, digamos, iluminar o calentar el barro, y el barro puede ser el noble que no es virtuoso. El sol no pierde su luz, su belleza, más allá del barro, digamos, del aristócrata que no tiene virtud. Es decir, que Winitelli, por ejemplo, es un jurista. O sea, ellos forman parte de una, digamos, un grupo, una élite urbana y burguesa, por contraposición a la élite feudal. Y entonces este pasaje de ideologema, de paradigma, de la cortesía a la gentileza, tiene que ver con esa legitimación de una nueva clase que está, digamos, surgiendo y discutiendo la primacía. Por eso Pablo Borsa habla de todo el debate que había, porque según quien fuera noble, también eso tenía que ver no solo con una cuestión poética, sino con los espacios que se ocupaban en el gobierno de la ciudad, ¿no? Así que ese sería el pasaje, ¿no? O sea, ellos toman, por supuesto, hay como un pasaje, digamos, de la trovadoresca, por eso Dante hace una genealogía que empieza en Arnaud Daniel, ¿no? Van de la trovadoresca, pero tamizada por esa mentalidad burguesa, ¿no? No sé si queda así. Si contesté a tu pregunta, digamos. Sí, está bien, está claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Su, dale. Y después vamos con Gerardo. Gerardo. Activa el micrófono, Gerardo. Vos sos nuestro invitado. Dale. No, la dejo a Susana. No, que nosotros somos los últimos. No se peleen. Simplemente dos comentarios. Uno, por ahí también Alberto puede acompañar, porque lo estuvimos justamente escuchando en esta jornada que estuvimos participando ayer y hoy, porque ayer hubo algunas discusiones en torno a estas cuestiones de la literatura medieval y en torno al tema del feudalismo y cómo cambiar de paradigma. Y esta gente de México, la que participaba, hacía que estaba renovando estos estudios, pero yo no llegué a preguntar, y les pregunto a ver si ustedes saben de qué estaban hablando, porque habían empezado a aplicar categorías de la historia conceptual. O sea, cuando le preguntaban cuál era su aporte, yo decía que el proyecto era novedoso, porque precisamente para ver cómo se pasaba, por ejemplo, vos hablaste de feudalismo a burguesía, por ejemplo, estaban aplicando conceptos desarrollados por la historia conceptual. Eso simplemente lo hago como comentario, no quiero decir nada. Y con respecto a María, que vi que ahí estabas, te escuché en la mitad, pero había leído el resumen, vi que estás trabajando con cuestiones de mujeres del siglo X y estas cosas. Acabo de ser jurado de una tesis de doctorado en la Universidad Nacional del Sur de una profesora de Uruguay que trabaja cómo se reconstruye el dominio anglo-normando, digamos, ideológicamente, a partir de la reconstrucción de la reina Emma. Y si bien no es posible elegir porque es mucho más extenso, me acordé de estas cuestiones, ¿no? Cómo en este contexto que uno parecería tan lejano, cómo las mujeres tienen su importancia y a veces hay que saberla leer. Así que nada, eran simplemente dos comentarios. Bueno, no sé si quieren contestar. Sí, Dale. En cuanto a esto que decía Gerardo de estas figuras femeninas, bueno, también es muy importante porque en la épica, si bien están las reinas, Walto, por ejemplo, en Beowulf, que reparte los regalos, pero siempre cumpliendo como esa función secundaria al lado del rey, ¿no? No tiene voz en la épica.
Y en estas elegías encontramos estas voces que se han leído como voces femeninas. Y sin embargo, algunos críticos, por ejemplo, el Lamento de la Mujer, digamos, empiezan a cuestionarse si no sería en realidad también un poema que estaba dedicado a un señor, porque los títulos los agregan, digamos, los críticos del siglo XIX. Pero también, digamos, aparecen como las formas femeninas, o sea que también es como una forma de forzar el texto. Pero bueno, me pareció interesante esto, ¿no? Como que siempre fue leído, como es un poema tan desconsolado y parece, digamos, fue más asociado a un amor entre una mujer, digamos, dirigiéndose a un hombre, que a ese vínculo feudal que a veces se expresa también, ¿no? Con palabras similares. ¿Es muy extenso? No, son textos breves, en general, las elegías son breves. Sí. Y el de Wolf y Edwasser, que yo mencionaba, es más breve todavía porque es como un fragmento que quedó solamente. Por eso no se entiende bien ni siquiera cómo viene la historia, quiénes son, si es el amante, si es el marido, por qué las mujeres están en esa situación desesperada en la que están. Las otras elegías están más completas, excepto La Ruina, que se quemó. Entonces hay una parte del poema que no lo tenemos porque está quemado el manuscrito. No sé, Su, si vos querés hacer una pregunta, hay de Julián en el chat. Sí, por eso, pero me parece que Lili tenía que responderle algo a Gerardo o no, no sé. Sí, con lo que decías de la historia conceptual, si bien no soy especialista en eso, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, todo el tema del amor cortés está visto por Rosa Rodríguez Magda a partir justamente de la genealogía del concepto de mujer, al modo Foucaultiano de hacer una genealogía del concepto de hombre. Entonces, justamente, ella, a partir de esas genealogías, va hilvanando ese particular momento del siglo XII, donde surge la mujer como sujeto del discurso, aunque sea a través de otro. Porque toma, por ejemplo, el tema de Leonor de Aquitania y Marie de Champagne, que inspiran temas a los trovadores, entonces es como una forma mediada de intervenir, ¿no? Así que esa sería un poco, sí, nuevos criterios, digamos, que están surgiendo. Y en cuanto a estas palabras, por ejemplo, cortesía o gentileza, realmente sí, digamos, son conceptos que se pueden como ir siguiendo, analizando, porque concentran situaciones históricas, digamos, y a partir de allí hay análisis de cómo se ha proyectado esa idea o qué incidencia ha tenido, ¿no? Así que sí, es muy interesante esa perspectiva para nosotros. Y después sí veo en el chat una pregunta, pero no sé si la contesto, si la leo, ¿no? Porque acá Julián, ¿no? Pregunta si el estignovismo explota el amor heterosexual no correspondido, entendiendo que el varón se encuentra en un estado de perpetua conquista y en un estado de ánimo muy particular que es propicio para la poesía. Y comentaste que en el estignovismo el eros es reemplazado por la caritas, si no escuché mal. Pregunto, ¿la caritas puede cumplir la función del eros no correspondido y cómo? Sí, en realidad es un amor, sí, heterosexual, a diferencia quizá de lo que ocurre con el amor cortés, donde, como decía María, también está en duda si lo que va dirigido a la dama en realidad se dirige al señor, ¿no? ¿Cuáles son máscaras, digamos, femeninas o masculinas? En el caso del estignovismo sí, está siempre esta relación del enamorado y la donna, la mujer, y es no correspondido en el sentido de que ella es tan distante y admirable, ella es un camino a la virtud, es una mujer ángel, es como Beatrice, es una mujer simbólica, ¿no? A diferencia de los trovadores que sí querían, digamos, acceder a un contacto carnal, ¿no? Y lo anhelaban, el enamorado en el estilnovismo lo que busca es contemplar a la dama. O sea, llegan solo al primer grado del amor cortés, que sería el visus o el visus, porque solo la miran y al mirarla se purifican interiormente. Entonces, el impulso erótico en realidad se desplaza hacia
un amor de cáritas o un amor de ágape, ¿no? Un amor que se basa en una entrega fuera de sí, no tiene que ver con un, digamos, recibir o realizar un amor pasional, sino tiene que ver con mirar a la dama, ¿no? Y a partir de ella es superior justamente porque es virtuosa. O sea, el corazón gentil es aquel donde anida la virtud, y es la dama la que hace que en ese corazón donde el amor está en potencia, se pase al acto. Por eso también se trabaja, se hace una relectura de Aristóteles, ¿no? Digamos que a partir del amor, ¿no? La dama es la que lo genera, lo ilumina, y el corazón se va purificando. Esa idea de purificación es un proceso, pero en Winitzelli, luego lo toma Dante, amor y corazón gentil son uno. O sea, no es posible que exista el amor verdadero si el corazón no es virtuoso y gentil, ¿no? Así que sí, digamos, no es en realidad una conquista, sino un estado de adoración, ¿no? La conquista tiene que ver más con la metáfora, digamos, guerrera, también vinculada, digamos, a lo feudal. Acá es un estado de contemplación y adoración, ¿no? No sé, Julián, si te respondí con Sí, eso, sí, ¿no? sí, muchas gracias. Sí. Había una pregunta más para María, de Julián. Decía, la elegía anglosajona tiene un antecedente, si tiene un antecedente en la literatura latina, y en ese caso hay una tradición de elegía amorosa paralela a la que expone los males del género humano. Bueno, sí, digamos, la elegía es un género que tiene tradición griega, tradición latina. Lo que no sabemos exactamente es, digamos, porque estos textos, las elegías anglosajonas, son composiciones anónimas. Y, digamos, no hay certeza de que los autores hayan conocido la tradición clásica. Entonces, digamos, como que en realidad la pérdida o el lamento sería como un tema que es propio de la poesía lírica, ¿no? Como que está en el surgimiento de la poesía. ¿Sobre qué se puede cantar? Bueno, sobre la pérdida, ¿no? Sobre la tristeza, sobre el lamento. Por eso también, por ejemplo, Ilse Brugger en su estudio, uno de los ejemplos que pone es la primera estrofa del Martín Fierro, ¿no? O sea, como que esa cuestión de cantar acerca de las penas está en todas las culturas. Así que digamos que sí existe esa tradición, pero que no necesariamente las elegías anglosajonas están en esa línea, si bien podrían haber conocido autores latinos, dependiendo de quiénes hayan sido los autores de estas composiciones, ¿no? Pero, perdón, ¿puedo decir algo? Digo, para no tener que escribirlo. Sí, bueno, gracias por la respuesta. Sí, en realidad yo me refería a la latina, no a la griega, porque me imaginé que en el mundo anglosajón de esa época era más accesible la latina. Entonces dije, si hay una relación directa, tiene que ver con la latina. Pero bueno, que en la latina, obviamente, y la griega, hoy se usaba sobre todo para escribir epitafio, la elegía y demás, ¿no? Tiene un ritmo determinado, un metro de 6 pies combinado con uno de 5. No sé si podés decirme si hay un metro determinado en la elegía anglosajona. En realidad, los metros, digamos, anglosajones tienen que ver con otra forma, ¿no? Que es el... ¡Ay! Se me fue la palabra. Lili, ayuda. ¡Ay! Que tiene que ver con los acentos y con la coincidencia de los sonidos, ¿no? Con la rima. La literación. No, con la literación. La literación, sí. Claro. Ya en Beowulf aparecen, ¿no? estos versos extensos divididos en 12 hemistiquios, y el verso germánico tiene que ver con la literación. O sea que no tienen, digamos, no respetan formalmente el modelo clásico, ¿no? En todo caso sería temáticamente la cuestión del lamento, pero por eso yo decía al inicio que también, digamos, esa cuestión como más cercana a la tradición clásica aparece en el Renacimiento inglés, pero estas composiciones se plantean ya más como una meditación filosófica acerca de la vida, este corpus de textos que encontramos en
en ese manuscrito, ¿no? En el Exeter Book, y que son llamadas así, elegías anglosajonas. Porque está relacionado con las migraciones, ¿no, María? También con la pérdida por la migración, ¿no? De guerras internas, de migraciones. Por eso aparece tanto la cuestión del exilio y de una vida que es tan inestable, ¿no? Y por eso el tema de la pérdida, también en una sociedad que seguía basada en esa relación de comitatus. Entonces perder al Señor era como quedar abandonado en el mundo, ¿no? Por eso esa fragilidad y esas reflexiones acerca de lo perecedero y de la soledad y la melancolía, ¿no? Bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ambos. Su. Sí, bueno, lo que yo le iba a preguntar a Liliana fue lo mismo que preguntó Julián, así que ya está respondido, muchas gracias. Y después le quería preguntar a María algo que tal vez no tiene demasiado que ver con la exposición, pero que sí a mí me generó una curiosidad. Si cuando ella estaba comentando ese paso en la elegía de tercera a primera persona, si podrías profundizar un poco más en eso, y si el mismo paso de tercera a primera persona, o sea, tendría la misma significación si se diera en el relato biográfico, o si hay una diferencia entre la elegía y un relato biográfico. Bien, bueno, lo primero que hay que decir, yo estaba hablando de la elegía de Wanderer, ¿no? El exiliado, que es una de las más extensas y que formalmente es bastante compleja, porque empieza, digamos, con ese marco narrativo que yo mencionaba, ¿no? Que presenta al personaje. O sea que ya ahí tenemos como digamos, una voz lírica y una segunda voz, que es esa voz en primera persona del exiliado, que comienza a contar su historia. O sea, tenemos la vivencia personal, pero al mismo tiempo, como el exiliado, ¿no? Nos habla de esa necesidad de sujetar el corazón, entonces va a utilizar la tercera persona para hablar de esa vivencia del exilio, por ejemplo. E incluso, digamos, hay otro pasaje que es muy interesante, pero no llegaba yo por una cuestión de tiempo a mencionarlo, en la que aparece también la cuestión de la ruina, que aparece en varias de las elegías anglosajonas, ¿no? Está la ruina, de la que hablé al comienzo, pero en este poema, por ejemplo, dice, y si un hombre viera una ruina, meditaría diciendo, o sea que hay una, digamos, como un nivel más dentro de esas voces líricas, ¿no? Dentro de, primero el marco, después la voz del exiliado, y el exiliado inventa un personaje, otro personaje que habla en primera persona, viendo unas ruinas. Y ahí aparece también un tópico que sí es clásico, que es el de Lubisunt, ¿no? En dónde están los caballos, dónde están los salones, dónde están los señores, ¿no? Como esa añoranza de la época de los grandes héroes de la que hablaba la épica. O sea que aparece la cuestión, digamos, autobiográfica, lo mismo en el poema El Navegante, ¿no? En El Navegante también aparece y también se genera todo un debate, si es un solo navegante, si son dos que están, digamos, debatiendo entre ellos sobre si hacerse al mar, ¿no? y buscar la aventura, y después aparece todo un fragmento muy extenso que habla sobre los peligros del mar, y que el mar representa la muerte, ¿no? Y el frío y la soledad. Entonces, bueno, hay todo un debate sobre cuántas voces hay, pero sí aparece, digamos, esa cuestión de la primera persona. Por eso también Borges lo que nos dice es que son poemas y aparece la naturaleza, ¿no? Toda esa presencia marítima tan importante, después va a seguir en la literatura inglesa, y Borges dice que de alguna forma tienen rasgos que nos anticipan el romanticismo, porque la naturaleza acompaña, digamos, a esa primera persona, ¿no? Como un rasgo moderno en estas primeras composiciones inglesas. Gracias, María. Y una pregunta a Alberto, que por ahí yo me perdí al escucharte en algún punto, pero cuando vos hablabas de esas formas del miedo, de percibir el miedo,
y hablaste de la suerte, y hablaste, yo te escuché por ahí, ya te digo, se me fue algo, solo del desconocimiento, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si cuando se habla de la suerte, tiene que ver, está relacionado solo con el desconocimiento o tiene en veda algún resabio de fortuna, de epicureísmo, perdón, de estoicismo. No de epicureísmo, de estoicismo, me confundí, perdón. No hay problema. Iba a responder con el micrófono apagado. No, bueno, tiene que ver con la suerte en el sentido de simplemente lo desconocido, lo que toca en suerte, lo que sucede, situaciones en las cuales no se preveía o no se previó, porque digamos, yo no, digamos, la cita de, por ejemplo, cuando hablo de suerte hablo en este ejemplo. En un momento ellos son expulsados de la ciudad, y los britanos son expulsados de la ciudad, y por lo cual se van adentrando cada vez más en una suerte de oscuridad, de bosques, y el temor que los inunda es precisamente, bueno, ¿qué va a ser de ellos en ese espacio? En ese caso sería un temor al espacio, podría ser perfectamente también, porque es un espacio desconocido para ellos. Pero en este caso es a la suerte de su propia vida, ellos se alejan de su propio centro de comunidad, sí, y pasan a otro lugar que es desconocido. O sea, aquí la cuestión del destino no juega para nada. No, podría hallarse, yo estoy tratando de ver si en mi memoria hallo algún ejemplo del temor de destino, pero a lo sumo hallaría el temor, encuentro que en una carta a Gregorio le escribe de tener temor del gozo, en cuanto a fortuna. Si uno teme al gozo, entonces, bueno, ahí hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque si uno, digamos, se congracia, no sé si está bien conjugado, si no lo invento, con ese gozo, Congratula. se congratula con ese gozo, en realidad estaría entrando en una especie de falta cristiana. Entonces, bueno, hay que temer al gozo. Bueno, no hay que llegar ahí. Entonces, la fortuna, una fortuna cristiana, una pulcra cristianas, un pulcro timor, un pulcro temor, ¿no? Es decir, en ese caso, pero fortuna en el sentido que vos planteás, no, quizás yo te lo podría responder que es mucho más posible encontrarlo en las hagiografías. Claro, sí, claro. Donde ahí vos tenés otro tipo de discurso narrativo, en donde el misterio, lo misterioso y el milagro está a la orden del día. Por lo cual, esos términos sí están asociados con esto que vos decís de fortuna. En este caso es una narración, si te diría, política. Pero en las hagiografías, por ejemplo, sí. Ahí podrían ser las dos formas y desde la perspectiva que vos lo decís, perfectamente podrían caber. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Por ahí pueden activar el micrófono y preguntar directamente. Yo tengo una pregunta para María. Dale, adelante. Una pregunta en realidad. Porque por ahí es del desconocimiento, pero vos mencionaste el libro de Exeter, o la colección del libro de Exeter, y está el otro que es Vercelli, por lo cual son los dos libros de las grandes composiciones de obras anglosajonas. Por lo cual sería interesante, no sé si tenés algún dato al respecto, de por qué se compila en ese libro y no Le Vercelli. Estoy pensando simplemente por ese tipo de razón. Y por otro, si bien vos decís que si bien las elegías son del siglo X,
esa redacción reflejan un contexto, reflejan el propio contexto de escritura, o solamente es una manifestación literaria. Quiero decir, podrías encontrar dentro de esas obras algunas referencias al contexto histórico, no específicos, pero digo de la sociedad en sí misma. Sí, bueno, el manuscrito de Exeter es como un misterio porque, ya te digo, tiene textos tan diversos que se supone que lo fueron compilando y copiando así en forma bastante desordenada, ¿no? Por eso esa mezcla de textos religiosos, las elegías, y de hecho se duda, digamos, digamos, el manuscrito es del siglo X, pero la fecha de composición de las elegías es, digamos, dudosa, ¿no? Entonces, sí, digamos, las ubican más cerca del siglo VIII, del siglo IX, ¿no? Y que están en este manuscrito que es posterior. Entonces sí se remitirían como a ese periodo de guerras internas, ¿no? Y lo que dice la crítica es que lo que reflejan las elegías es como un dolor que es muy presente, y por eso, digamos, las ubican en esa situación histórica, más allá de que no hay referencias geográficas precisas, no hay demasiados nombres, excepto en Deor, que es también un poema bastante extenso, en los que sí se mencionan personajes históricos, ¿no? Que hay como más una línea temporal concreta. En este caso, como no, digamos, en las elegías que yo tomé, no hay nombres, ni siquiera en el de las ruinas nos dice a qué ciudad se está refiriendo, pero sí, digamos, se ponen en ese contexto de esas guerras internas y de ese periodo de migraciones, y por eso, ¿no?, ese dolor es tan presente, ¿no? No están recordando una situación lejana, lo que quedó lejano es ese pasado de gloria, el esplendor y las grandes hazañas de los héroes, pero el presente es eso, ¿no? Es inestabilidad, dolor y exilios, varios exilios, ¿no? Qué bueno es. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere... Nos queda un ratito más, ¿no? Pues hasta 1:30. Hola. Julio. ¿Cómo andas, Julio? ¿Cómo están? Quería hacer una consulta, si por ahí tal vez ya se planteó porque me conecté un poco a destiempo. Sobre el tema de la elegía, si tiene algún tipo de vinculación con las endechas hebreas. Como bien saben, a veces la conexión que hago con lo hebreo posterior, porque muchas de estas cosas me hace acordar del libro que se escribió en el exilio de las Lamentaciones, ¿sí? Creo que era el profeta Jeremías, que escribe una lamentación a modo de endecha, con el tipo de elegía, donde se duele, donde dice que no puede cantar, creo que también toma por ese lado también, por ejemplo, la ópera Nabucco y eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, si por ahí tiene algún tipo de vinculación. Que yo haya leído, digamos, en la crítica acerca de las elegías anglosajonas, no encontré, digamos, una referencia a esa tradición. O sea, tampoco hay demasiado, como hoy decía, acerca de la tradición clásica, no sabemos demasiado de la formación de estos poetas, no sabemos quiénes fueron estos poetas, ¿no? Entonces tampoco podemos reconocer, digamos, sus fuentes, por lo menos con precisión, ¿no? Y son como bastante personales y bastante, digamos, como más cercanas a la tradición germánica de la épica que a otros textos, me parece. Pero bueno, se podría ver, ¿no? O investigar. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, más que una pregunta, es un comentario para, digamos, aportar a lo que dijo María respecto de la pregunta de Julio, que en realidad todo lo que tenga que ver con la tradición hebraica en el mundo anglosajón es absolutamente difícil e incomprobable.
porque la mayoría de estos escritores solamente conocen el latín, y el latín es un latín pésimo. El griego, Agata, si lo conocen, pero no es el latín pulcro de Isidoro de Sevilla. Es un latín tosco, duro, que es la única... Y si conocen algo de la tradición griega, es por una compilación. Hace unos años se hizo, en Inglaterra, un profesor hizo una tesis doctoral sobre los pasos de la tradición hebraica o judía en el mundo anglosajón, y ha encontrado fragmentos escasísimos, pero son muy, muy posteriores. Ya diría yo, entrando en el siglo XI, justo al momento en que cambia la dinastía a la normanda. Pero eso te puede dar una visión de ese tipo de comprensión y tradición. Hasta después, hasta casi 100 años antes de la llegada de, un poco menos, 80 años de la llegada de Guillermo, hay muy pocos datos. Es con Guillermo que empiezan a aparecer los hebreos y comienzan a tener una tradición propia. Sí, así que, pero es más para complementar lo que dijo correctamente María y demás. Perdón, ¿no? Nos queda un minuto, no sé si, pero 10 para hasta las 1:30. No sé si quieren volver a entrar, por si quedó algo para comentar. Sí, por lo menos para hacer el cierre bien. Exacto. Cierro y ingresamos